Bueno, buenas tardes a todos. Yo no he estudiado Derecho, soy fotógrafa y, bueno, podríamos decir fotoperiodista, ¿no? Todo lo que sé de la pena de muerte lo he aprendido haciendo este trabajo, ¿no? que ahora reúno en este libro, En quién merece morir. Este libro que está absolutamente volcado en una web que podéis consultar cuando queráis. Todo el contenido del libro está en esta web. Y bueno, para ello, bueno, pues de las personas que más he aprendido es justo lo que representa esta mesa y este acto, ¿no? De los académicos como Luis, que desde el principio he podido contar con él para bueno, pues para muchas consultas, para conocer a mucha gente y para conocer muchas historias en las que luego he trabajado. Por supuesto con Amnistía Internacional, ¿no? Porque, como decía Luis, yo no vivo de estos trabajos, vivo de mi trabajo como fotógrafa en prensa nacional e internacional, trabajo mucho para El País Semanal, soy retratista, me llaman para hacer muchos retratos para las entrevistas que llenan estas revistas, y en mis ratos libres, bueno, pues me gusta trabajar en estos temas de derechos humanos. Y Amnistía Internacional para mí es una referencia en todo esto, ¿no? Yo antes de publicar o de hablar de cualquier cosa de esta, pregunto a Amnistía, ¿esto está bien? ¿Se me está olvidando algo? ¿Se me está pasando algo? Porque realmente son una referencia en toda esta defensa de los derechos humanos. Y todos estos libros que enseñaba Luis, que están en su web, pues los he leído como he podido. Me he hecho una especie de curso de derecho rápido o no rápido, vamos, esto es el trabajo de 10 años, ¿no? Y os cuento un poco las cosas que yo he aprendido, que muchas de ellas, por supuesto, vosotros ya sabréis, ¿no? Este trabajo yo lo he estructurado, he trabajado en 5 países distintos, he trabajado en Estados Unidos, en Japón, en Bielorrusia, en Malawi y en Irán. En cada uno de ellos contando la historia o hablando de la pena de muerte desde un punto de vista un poco diferente, ¿no? Bueno, en Estados Unidos hablo de los inocentes. En Estados Unidos es donde yo empecé a trabajar en esto, pues esto fue gracias a un encargo del País Semanal con este mismo periodista que hizo el documental de Resurrection Club con Álvaro Corcuera. Tuvimos acceso a una reunión privada de personas que habían sido condenadas a muerte en Estados Unidos y que en algún momento durante su estancia en el corredor habían conseguido demostrar su inocencia. Bueno, estuvimos con ellos casi 5 días en esta reunión privada. Llegó un momento que entendí muy bien esto que contaba Jacobo del síndrome, ¿no? Porque ninguno de ellos, y si le preguntáis a Joaquín José diría lo mismo, ninguno de ellos se considera ahora mismo no tener secuelas de todo esto, ¿no? Los que han estado pocos años o los que han estado muchos, ¿no? Esto deja una huella terrible en todos ellos, ¿no? Pero quizá, resumiendo, porque como os digo, cada uno de ellos en el libro tenéis su historia muy reducida en la que cuenta lo que le pasó, cómo acabó en el corredor y cómo consiguió salir de ahí, ¿no? Pero a mí si tuviera que resumiros lo que yo extrapolo de todas estas entrevistas, de todas estas fotografías de estas personas, es que 1 de cada 10 personas en Estados Unidos condenada a muerte sea inocente, es un escándalo para mí de dimensiones estratosféricas. O sea, esto no lo podemos permitir de ninguna manera. Luego hay otras muchas razones, como decís, ¿no? Para no defender y para trabajar por la abolición. Pero que 1 de cada 10 personas sea inocente es un escándalo insoportable, ¿no? Y además cuando hablas con ellos, lo que ellos te dicen y lo que ves claramente, que además no están condenados por errores judiciales, están condenados por errores absolutamente provocados por sistemas judiciales corruptos, negligentes y es decir, que no están condenados, están condenados por el mismo sistema judicial, ¿no? Y bueno, esto es lo que de las cosas que a mí me han impresionado de esto, ¿no? Porque en esa primera reunión que os cuento que íbamos este periodista, yo a Estados Unidos, nunca habíamos trabajado en este tema, y habían pensado, bueno, aquí habrá gente inocente, otros culpables que han tenido un buen abogado. Bueno, eran todos absolutamente inocentes de los delitos de los que se les acusaba, ¿no? Y bueno, esto es la lucha de esta gente, es la que me inspiró a mí a trabajar en esto y mi propia lucha
lucha en este sentido, ¿no? Decidí hacer un trabajo a largo plazo, pues eso, esto fue en 2009, el libro acaba de ser publicado ahora y poquito a poco he ido trabajando en todos estos países, ¿no? Este es el primer país, perdonad, me lío un poco todavía aquí. Bueno, en Japón contaba la historia de Iwao Hakamada, que estoy segura que muchos conocéis, ¿no? que es este hombre de aquí, ¿no? Iwao pasa casi 48 años en el corredor de la muerte. A mí me impresiona especialmente porque este hombre le acusan de un delito que comete en el año 1966, que es el año en el que yo nací. O sea que este hombre lleva encarcelado toda mi vida, ¿no? Y eso lo hace tan gráfico para alguien, decir, es que esto es tremendo, ¿no? Hay muchos indicios de que este hombre sea inocente y que por eso no le matan, pero independientemente de eso, que para mí no es el punto más importante en este caso, este hombre se pasa 48 años en el corredor, sin saber qué día va a ser ejecutado, porque en Japón se considera que para no perturbar la tranquilidad de los condenados no se les avisa de su fecha de ejecución hasta el mismo día de la ejecución, con lo cual cada día, cuando ellos a primera hora de la mañana oyen abrirse los cerrojos y pasar a lo largo del corredor a las personas encargadas del corredor, temen que sea el día que se paren delante de su puerta y que ellos sean ejecutados, ¿no? Esto Iwao no lo cuenta porque este hombre ahora mismo está libre pendiente de un nuevo juicio, no ha sido exonerado, pero después de 20 o 20 y tantas apelaciones un juez considera que este hombre merece un nuevo juicio y están decidiendo todavía si se va a poder repetir el juicio o no, que no tiene buena pinta además las últimas cosas que están diciendo, ¿no? El que me contó esta historia de oír todas las mañanas pasar a los guardias sin saber si era el día que te iban a ejecutar es este hombre. En Japón, a diferencia de Estados Unidos, solo hay 3 personas que han sido exoneradas del corredor y Sakae Menda es uno de ellos, ¿no? Este hombre estuvo 35 años condenado por un asesinato de un matrimonio que no había cometido, ¿no? Él había robado en esa misma zona el día antes comida, era un campesino que vivía en una zona rural de Japón y la policía, al no tener otro sospechoso, le coge a él después de casi 20 días de interrogatorios. Él confiesa bajo tortura ser el culpable de ese asesinato y le mete en el corredor. Y 35 años después un equipo de abogados consigue sacarle de él. Y él es el que me contaba esto de todas las mañanas oías los pasos de los vigilantes sin saber si era el día que te iban a ejecutar, ¿no? Este hombre era boxeador, es una historia muy parecida a la del huracán Carter americano, ¿no? Esta es la confesión que él firma después de 20 días de interrogatorio bajo tortura, es la confesión que él firma declarándose culpable. Estas son las pruebas de la ropa que aparece en el lugar del crimen, que le prueban durante el juicio y ni siquiera es de su talla, ¿no? Pero en Japón lo que me cuentan los abogados es que una vez que alguien confiesa el delito es muy difícil ya ser exonerado, ¿no? Con eso vale para condenar a alguien y esas confesiones se extraen bajo tortura. Este es el juez, este es Norimichi Kumamoto, es el juez más joven de los 3, ¿no? Este hombre era el juez más brillante de su promoción, un tipo con una carrera espectacular y que a raíz de este juicio, en el que él dijo muchos años después en el que se había visto absolutamente coaccionado por los otros 2 jueces mayores, pero que él tenía serias dudas de que este hombre fuera culpable, a raíz de ese juicio él deja de ejercer, no vuelve a ejercer nunca más, se hace alcohólico, pierde a su familia, se separa. Este caso destroza su vida igual que destroza la del propio Hakamada, ¿no? Y para mí, de alguna manera, las víctimas de toda esta pena de muerte no son solo los condenados, como vosotros seguramente sabéis muy bien muchas de las cosas que estoy diciendo, ¿no? Yo las he aprendido haciendo todo esto, son los familiares, son los jueces, son los propios verdugos a veces, ¿no? Y esto es lo que yo he intentado en este libro ir tocando poquito a poco, ¿no? Porque a la vez que lo iba aprendiendo casi, ¿no?
El tercer país en el que he trabajado es Bielorrusia, ¿no? Y Bielorrusia he tenido para mí la enorme suerte por lo difícil que era, porque, como decía Carlos, ¿no? En Bielorrusia es absolutamente opaco todo lo que está relacionado con la pena de muerte. Se considera derecho de Estado, secreto de Estado, y no solo no se anuncian las ejecuciones, sino que no se entregan ni siquiera los cuerpos a los familiares, ¿no? Y aquí, en un sistema tan absolutamente cerrado y opaco, hay un personaje que a mí es el que me abrió las puertas a contar muchas cosas, que es este hombre que os enseño ahora. Oleg Valkaev es el militar que fue encargado de llevar todo el equipo de ejecuciones en Bielorrusia entre el año 2001 y 2006. Este hombre llega ahí, le dan ese destino en su carrera militar. Él había trabajado ya en muchos correccionales, en muchas prisiones, y se encuentra con un sistema de ejecuciones absolutamente brutal, aunque, como decía Carlos, no hay una manera no brutal de ejecutar a alguien, ¿no? Pero él intenta, de todo lo que está en su mano, que esto no sea tan tremendo y tan duro para las personas que ejecuta, ¿no? Bueno, eso es lo que él hace, ¿no? Él es el encargado de custodiar las pistolas, de dirigir estas ejecuciones, y de pronto él está ahí 6 años en su última etapa, y el Ministerio de Interior comienza a pedirle esa pistola que él tiene que guardar, ¿no? Él va apuntando todo en su libro de protocolo y de notas, y después de un tiempo empieza a darse cuenta que esos días en los que a él le piden la pistola coinciden con momentos en los que desaparecen miembros de la oposición política, y empieza a hilar y se da cuenta que es muy probable que con esa pistola sea con la que miembros del Ministerio del Interior están asesinando a oponentes políticos, ¿no? Entonces, intenta hablar con las autoridades que están por encima de él, todo es muy confuso, y al final decide escapar del país pensando, esto van a acabar ejecutándome a mí, ¿no? O disparándome por la calle, igual con mi propia pistola, o bien si alguien saca a la luz que esto se está realizando con la pistola que yo guardo, me van a acusar a mí de ser el ejecutor, ¿no? Ahora mismo vive en Berlín, ha escrito un libro contando su historia. Yo le entrevisté en Berlín, y porque os hagáis una idea de esto que os digo, de cómo desde mi punto de vista hay muchas víctimas en esto de la pena de muerte, ¿no? Este Solev era un tipo guapete, ¿no? Yo creo un hombre, y fijaros la transformación que sufre este hombre en los 6 años que está en el corredor. Y realmente lo que contaba era eso, ¿no? Que esto destroza a cualquiera, ¿no? Que matar a alguien sin una razón y la sangre fría es una cosa terrorífica, ¿no? Y de la que nunca te recuperas, ¿no? También hablo de las madres y de los familiares en ese capítulo, ¿no? Lo que contaba ahora Carlos. Esta mujer es la madre de uno de los 2 chavales a los que acusan de ser los que han puesto las bombas en el metro de Minsk en 2011 creo, no estoy segura, y al que ejecutan en un juicio muy rápido y sin muchas garantías, ¿no? Malawi es una historia que a mí me gustó especialmente, porque es de esas cosas que pasan en el mundo, yo creo que maravillosas, y de las que nunca nos enteramos, y en las que tienen mucho que ver los estudiantes de Derecho, los catedráticos, los profesores de universidad, ¿no? Porque no sé si habéis oído hablar de estos 2 tipos, del Death Penalty Project, ¿no? Estos 2 abogados, Saúl y Parvé, son 2 abogados jovencitos ingleses, que en la división, en la firma de abogados en la que trabajan en Londres, hacen una división en la que deciden que ellos, si se anuncian así, que defienden de manera gratuita a cualquier persona condenada a muerte en el mundo, ¿no? Entonces, hacen esto, pero además empiezan a cambiar jurisprudencias, ¿no? Porque ellos trabajan sobre todo en esos países de la Commonwealth de habla inglesa que han sido antiguas colonias y que tienen heredado el Código Penal de los británicos, y entonces tienen esto que Luis me explicó muy bien, que es la pena de muerte mandatoria, y que vosotros también conocéis, ¿no? Alguien que ha cometido un homicidio es automáticamente condenado a muerte.
Y ellos preparan un caso de un condenado a muerte y hacen reflexionar a los jueces ahí de que aunque esto es legal en la Constitución suya, también es legal el derecho a la vida, el derecho a tener en cuenta las circunstancias de los delitos, y entonces consiguen que merezcan un nuevo juicio cualquiera de las personas condenadas a muerte hasta ese momento, ¿no? Bueno, y entonces entra en juego esta mujer, la profesora Sandra Babcock, que es una profesora de la Universidad de Northwest en Estados Unidos, que lleva ahí a sus estudiantes y empiezan a preparar los juicios de los que ya están condenados a muerte, en un país en el que no hay medios de ninguna manera para hacer algo similar, ¿no? Entonces, con un poquito de financiación, muy poquita, y con un equipo de estudiantes y poniendo de acuerdo a todas las partes interesadas en Malawi, empiezan a preparar esos expedientes y a día de hoy han sacado del corredor de la muerte a más de 150 personas, ¿no? Yo los fotografié un poco el proyecto, ellos aparte de eso luego hacen un seguimiento, además de los que ya han salido del corredor, y entonces les entrevistan en sus pueblos, van a visitarles, era muy bonito verlo, ¿no? Entrevistan estos son 2 personas que estuvieron en el corredor, que ahora han vuelto a su aldea, y entonces ellos van a visitarles, preguntan a los jefes del pueblo, a las autoridades de la aldea, si todo está bien, si hay algún problema. Aquí está una de esas estudiantes con un traductor que es un asesor legal malawi, entrevistando a este hombre que ha vuelto, que ha salido hace unos meses del corredor, ¿no? Y luego además con quien estuve también es con los que quedaban todavía condenados a muerte por juzgar, porque como os podéis imaginar, yo en este trabajo había hablado mucho de los inocentes, pero había hablado muy poco de los culpables condenados a muerte, y era una cosa importante, ¿no? Y bueno, y lo que me encuentro es que los condenados a muerte que quedaban en Malawi, que además eran los casos más complicados, eran casos como el de Benita, ¿no? Esta mujer, una abuela con un cierto retraso mental, que en un momento de hambruna radical en el país da una paliza a uno de sus nietos que ha robado manzanas en el árbol del vecino y se pasa, y el nieto, que está en un estado de debilidad enorme, muere, ¿no? Bueno, pues esta mujer se había pasado en el corredor de la muerte más de 20 años, ¿no? Y como este caso, pues todos los de estas personas, ¿no? Bueno, esto a mí me parece un ejemplo de cómo el trabajo de todos lleva a que esto avance, ¿no? Porque, como decía Carlos, esto es una causa en la que estamos avanzando, ¿no? Y se avanza hacia la abolición, pero es verdad que, como sabéis, los casos de delitos más tremendos hacen que la opinión pública con mucha rapidez bascule para un lado o para otro, ¿no? Y yo creo que ahí el trabajo de todos, y ha sido mi intención haciendo este libro, ¿no? El poder enseñar lo que yo he aprendido haciendo todo esto, ¿no? Y ya muy rápidamente, el último capítulo en el que he trabajado es el de Irán, que hablando ya del corredor y que es justo el tema de este año, ¿no? Yo en Irán mi intención era hablar de los menores condenados a muerte. Y la única manera que encontré de hablar de eso es hablar con los que no han ejecutado, porque en Irán, como sabéis, es el país que más menores ejecuta según Amnistía Internacional. Los niños y las niñas se consideran mayores de edad penal, las niñas a partir de los 9 años, los niños a partir de los 14, ¿no? Y además, por la ley islámica hay una peculiaridad, y es que si a ti te condenan es todo esto de la retribución, ¿no? Si te condenan por haber matado a alguien, tienes derecho a que te perdone la familia de la víctima a cambio de una compensación económica, ¿no? Y estos eran los chavales los que habían llegado a perdonar después de años en el corredor, incluso de varias fechas de ejecución, los que podían contarme la historia, ¿no? Y eso es lo que cuento un poquito en este capítulo, ¿no? Y no me entretengo más. Ya os digo, está todo en la web, se puede consultar, y yo creo que poner caras a todas estas historias está muy bien, ¿no? Nos acerca a las historias. Yo creo que es el trabajo de los fotógrafos. Todo esto se puede contar de muchas maneras. Las ONGs, como Amnistía, lo cuentan de una manera, los catedráticos de otra, y está muy bien que todos trabajemos cada uno en esto, ¿no? Muchas gracias.